Siguen en el idilio puro, no hay miedo, están sin miedo absoluto, van hacia adelante, van tirando y mientras los datos les respaldan, pues ellos están subidos en el barco de la felicidad. Por nuestra parte, no sería sincero señalar que no hay riesgos, ¿no? Y yo creo No, que los está riesgos claro. están perfectamente identificados. Con el foco en no vamos a tocar las cosas y no tenemos la certeza de que vamos con la inflación al 2%. Ayer Timiraos filtró que la Reserva Federal estaba empezando a temer que si no bajaba los tipos de interés en un plazo razonable iba a meter el país en una recesión. Eso no lo va a reconocer Powell ahora ni lo va a reconocer ninguno de todos estos. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Bueno, y por aquí con nosotros comentaba Ismael Santiago en este especial de la reunión de la Reserva Federal y justo comparto lo que estaba hablando antes de presentarte, que es esa estimación de recorte de tipos de interés por parte del mercado ahora mismo. 3 recortes frente a los 6, 7 que se hablaba a principios de año, que yo ya dije que me parecía un disparate y una locura, ¿no? Si no había recesión por medio. ¿Qué cabe esperarse, ¿no? de esta reunión? Y ya no solo de esta, sino de el tono de la Reserva Federal después de los últimos datos de inflación que han decepcionado, ¿no? Y sobre todo a la supercore de servicios, que es donde está el foco principal ahora mismo de preocupación por parte de los miembros del FOMC. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, aquí yo creo que no, que hay que decir lo siguiente, que los banqueros centrales no controlan la inflación. Eso es lo primero. Lo que hacen es deprimir las expectativas inflacionistas, ¿no? Y lo cierto es que parece ser que la Fed sí ha deprimido las expectativas inflacionistas. Si vemos los últimos datos de la Reserva Federal de San Luis, pues la inflación media esperada para los próximos 5 años, y esto dato es muy importante, ¿eh? Está en torno al 2,38%, lejos del 2% estimado o como objetivo, ¿no? Luego se puede decir que las expectativas inflacionistas están controladas, ¿no? Porque, bueno, pues se alejan del 3%. ¿No? Pero no hablamos del 2% en los próximos 5 años, ¿no? Entonces, si hablamos del 2,38% o las estimaciones para los próximos 5 años, según la información y los datos proporcionados, ¿no? Por la Reserva de San Luis, pues yo creo que le va a costar mucho trabajo llevar al 2% al sistema de la Reserva Federal, ¿no? A la inflación, ¿no? Luego, hombre, bajarán los tipos, pero bajará en mucho menor medida de lo que se está hablando. Y por supuesto, hay un 50% de consenso del mercado de que bajarán en junio, pero más tarde tiene que bajarlo en julio. Mira, por lo menos algo se ha mojado la señora Lagarde, que ha dicho que los tipos de interés van a bajar en junio. Bueno, algo es algo. Por lo menos, ¿no? Y cuidado porque es posible que el Banco Central Europeo tenga que bajar tipos antes que la Fed. Yo ya dije bueno, en el último Debería. especial informativo del BCE que se quedaba sin margen el Banco Central Europeo. Aquí en Europa vamos peor y yo creo que a Lagarde no le gusta liderar el barco, ¿no? Bueno, a nadie le gustaría liderar el barco, pero a la Unión Europea menos, ¿no? Y parece que incluso puede que lo haga antes porque aquí se descuenta junio en la primera baja de tipos y ya empieza, aquí lo que vemos en pantalla no, pero actualizado, se empieza a hablar de más posibilidades de julio que de junio. Hoy Powell seguramente nos dé más pistas, pero no es descartable que, pues eso, lo que estaba comentando antes, ¿no? Que en julio sea la primera bajada, teniendo en cuenta que Pero más el tardar, componente que sticky está no, ahí, no ¿no? De la mucho la de inflación. julio, porque es que la amenaza de Trump está ahí, ¿eh? Y la amenaza de Trump, bueno, la amenaza de Trump, los que vean la amenaza de Trump, yo veo más una amenaza a aquellos tambores de guerra por parte de ciertos presidentes de ciertos estados que quieren la guerra antes que la paz, ¿no? Y no dejar en manos de los diplomáticos, porque es un trabajo diplomático y simplemente, pues bueno, por la única solución que nos dan es irnos a la guerra y comprar armamento. Yo creo que, bueno, que yo me gustaría buscar otras alternativas y si es lo único que tienen que ofrecernos, pues el Partido Demócrata Norteamericano y Europa es guerrear, pues bueno, pues habrá que tomar nota y buscar otras alternativas más aventuradas porque posiblemente pues no tenga mucho sentido no seguir llenando los bolsillos a la industria armamentística cuando hay otras formas de hacer las cosas, digo yo, ¿no? Entonces, bueno, la humanidad ha demostrado no capacidad para resolver, como pasó en Corea, como pasó en Sarajevo, la cantidad de veces que se ha intentado resolver el problema no en Oriente Medio. Entonces, bueno, pues
Vamos a ver qué pasa. Lo que sí que es verdad que unos tipos de interés altos no benefician en absoluto a Estados Unidos. La economía está muy fuerte, eso es cierto, Ujú. y el empleo sigue estando muy fuerte. Luego, pero es que ese no es el contexto europeo. El contexto europeo, no más que tenemos que ver a Alemania, y Francia e Italia son los siguientes que pueden entrar en recesión, ¿no? Luego la señora Lagarde mucho está tardando en bajar los tipos, pero es que Lagarde tiene también elecciones en junio. Luego tiene que bajarlo sí o sí, al igual que en julio tiene que bajarlo el señor Powell, porque dudo muchísimo que el señor Trump mantenga al señor Powell al frente de la Reserva Federal, Bueno, ¿no? él lo nombró, cuidado. O sea que él fue el que lo nombró. Luego Claro, ahora pues se arrepiente, como se arrepiente de muchas cosas, ¿no? Pero Trump claro. nombró a Jerome Powell. Y ya no solo eso, sino que hablas de la política estadounidense, que yo creo que es importante. Roma no paga traidores, ¿no? No, no, está claro, ¿no? Pero al margen de. Yo no, en temas sociopolíticos no quiero entrar porque tampoco hoy es el día, pero sí algo que comenté ayer con Daniel Lacalle y que efectivamente ha sido así, ¿no? Desde la llegada de George Bush al poder, Estados Unidos ha sido déficit tras déficit tras déficit tras déficit, o sea, da igual quién está en el poder, tanto demócratas como republicanos, y de hecho quien expandió más el déficit en esta última era ha sido Donald Trump, precisamente, también porque le vino la pandemia, etcétera, pero lo llevó a niveles que nos han visto en épocas de paz nunca, ¿no? Entonces, es que en política económica Biden es proteccionista, Trump es proteccionista, digamos que Biden ha sido el proteccionismo de Trump y luego está pues la otra parte de la guerra que es cierto que estamos en un polvorín mundial peor, ¿no? En estos momentos. Pero bueno, ahí no quiero entrar, Yo, Ismael, porque pues, esto, tampoco... Sí, tampoco toca mucho y otro día yo creo que pero sí que te invito... yo te Sí, voy a dime. hacer un pronóstico. Yo te voy a hacer un pronóstico a ver si fallo. A ver si fallo. Lo malo es que falle, o a lo mejor no fallo, ¿entiendes? Pero quedo grabado, ¿no? Yo creo que posiblemente las elecciones de noviembre en los Estados Unidos van a estar muy reñidas, pero va a ganar Trump. Va a ganar Trump. Pero fíjate, yo pienso a lo mejor, ¿no? Pues me equivoco. Pero pensamos de que vamos a entrar, ¿no?, en una tercera guerra mundial. Yo creo que al contrario, yo creo que estoy convencido de que el señor Donald Trump tiene unas miras como gran empresario que es, ¿no? Y gran negociador que es, pues bueno, pues tiene unas miras muy superiores al contexto que hay actualmente. Y yo creo que Donald Trump quiere pasar a la historia como el presidente de los Estados Unidos que llevó el hombre a Marte, ¿vale? Y para no ser menos que el señor Kennedy. No puedes llevar el hombre a Marte si estás enfrentado a Rusia. Luego tendrá que No. resolverse el problema de Rusia. Veremos cómo se calmarán los ánimos. Y de aquí a 4 años, a lo mejor yo estoy haciendo política ficción, ¿eh? Y la importancia que va a poner en los 4 años que le quedan, si es que gana Donald Trump, es la conquista del espacio, de llevar a un norteamericano a Marte, a pisar Marte. Eso lo tiene prácticamente hecho con el señor Elon Musk, con SpaceX. Pero bueno, eso es geopolítica ficción, porque yo pienso que, claro, y sin Rusia es imposible, sin Rusia es imposible, sin Rusia, sin India y sin China. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Posiblemente veamos claramente un incremento del proteccionismo, pero yo prefiero que haya un proteccionismo en la economía y que la globalización se haga momentáneamente más pequeña, a que manden a mi hijo de 18 años a filas, ¿no? A combatir en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y ahí simplemente quería apostillar eso. Esto. Vamos a dejarlo con esta visión, que ya sabes que aquí te expresas con libertad y que podéis opinar todos, ¿eh? Y siempre desde el respeto, que sé que estáis ahí comentando por el chat, pero siempre desde el respeto. Y quiero dar las gracias a Inversor Compulsivo, que te has suscrito al canal, también a Tedaru y a Tacloro y Bordiant por seguir el canal. Os invito a los nuevos que estéis por aquí, si no conocéis el canal y os gusta el contenido económico de mercados y financiero, que sigáis el canal, que lo apoyéis, ¿no? Y que os podéis suscribir y lo podéis hacer gratis con Amazon Prime, que lo sepáis, ¿vale? A los que lo veáis aquí en directo. Estamos esperando comunicado de la Reserva Federal, en breve lo conoceremos y bueno, vamos a tener justo después del comunicado a José Luis Carpatos por aquí. Por ir al hilo de cosas que estaban comentando por el chat, Ismael, te decían que en el último especial de fin de año que te pasaste por aquí, hablamos de las magníficas, ¿no? Hablamos de Bitcoin y dicen, Ismael lo clavó, la verdad, con el pronóstico de las magníficas y la subida de Bitcoin. Hoy te decían aquí por el chat también Malotru, que es habitual, que si el que no lleves la corbata de Bitcoin si es indicador de venta.
¿O no? A modo de broma te lo comentaba por aquí por el chat. No, no, no. Mira, hay una cosa muy importante. Bitcoin se ha convertido en un indicador adelantado de mercado, adelantado y potenciado, ¿vale? Porque la volatilidad que tiene, por ejemplo, Bitcoin respecto al Nasdaq 100, si vemos esa visión que tiene el mercado también de inversión growth, ¿no? Pues vemos que al tener mayor volatilidad la principal criptomoneda que el Nasdaq 100, cuando sube en mayor proporción que el índice y cuando baja en menor proporción que el índice. Pero sí que es importante que también pensemos que es en la principal funcionalidad que parece que está cumpliendo perfectamente Bitcoin, no es ni la de unidad de cuenta, ni por supuesto la de medios de intercambio generalizado. Por poco, aunque los pasos que se vayan dando son importantes, no es suficiente y la única funcionalidad que está cumpliendo en relación al dinero sería la de reserva de valor, ¿no? Y parece ser que inclusive está compitiendo, lo que pasa es que tenemos escasos 15 años, ¿no? Que está compitiendo directamente con una inversión milenaria que se tiene muchísima información como es el oro, ¿no? Pero bueno, ha habido declaraciones de muchos analistas importantes hablando de la importancia que está teniendo, sobre todo por parte de ese apoyo institucional de las 10 principales, ¿no?, fondos de inversión que tienen su propio ETF al contado, ¿no? Y que, bueno, y que hablamos de oro programable. Y ese oro programable, pues bueno, pues la característica que tiene es que es una magnífica herramienta de transporte de valor en el largo plazo, que además que tiene la capacidad de ser inconfiscable, cosa que el otro lo puede confiscar, ¿no? Y además la naturaleza digital, cosa que el oro es material, ¿no? Tú no puedes ir con un saco de oro, ¿no?, de un país a otro, cosa que tú puedes ir con miles y miles y miles y miles de millones, ¿no? Sin tener encima ningún Bitcoin, simplemente con una wallet fría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa característica que tiene el Bitcoin, lo que le hace es que sea muy sensible a los tipos de interés, ¿no? Porque también compite, además de con el oro, compite también con los bonos emitidos por los gobiernos, aquellos cuyo rating, ¿no?, pues sea pues triple A, ¿no? O principalmente, ¿no? Es decir, estamos hablando de países que emiten deuda a largo plazo solventes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, si los tipos de interés no tienen claro cuándo van a bajar, ¿no? Pues interesa más entrar en bono a 10 años que en Bitcoin o inclusive en oro, ¿no? Entonces, cuando se tenga claro qué va a pasar con los tipos de interés y principalmente con la inflación, pues entonces pues veremos, ¿no?, pues la tendencia que va a adoptar Bitcoin. Lo que hay que decir de Bitcoin, importante, es lo siguiente. Se produce, ¿no?, es decir, el sistema de Bitcoin, ¿no?, la algoritmia de Bitcoin, está preparado para producir 900 Bitcoin diarios, ¿no? Que se convertirán en 450 una vez pasado el halving, justamente la mitad, ¿no? 900 Bitcoin diarios cuando hay una demanda de entre 9.000 y 10.000 Bitcoin diarios por parte de la inversión institucional y la inversión minorista. Luego, la relación de oferta y demanda, y si eso le adjuntamos el tema del halving, y sobre todo cómo están cambiando de parecer personas como Trump. Trump era un anti-criptomoneda acérrimo, pero como se ha dado cuenta de que hay muchísima gente que apoya el Bitcoin, pues, y además se está financiando con Bitcoin, el señor Trump, más que nadie, digo, es uno de los principales beneficiados. Pues entonces pues tenemos el caso de que ha dicho de que, bueno, el dólar es importante, pero bueno, que el Bitcoin puede ser perfectamente un medio de intercambio, ¿eh? No solamente reserva de valor. Luego, bueno, ese cambio de actitud que se están produciendo en alta esfera, inclusive algunos ya, pues parece que como intentan blanquear, ¿no?, la huella de carbono que realmente genera Bitcoin, pues ese cambio de las grandes élites por parte de la criptomoneda lo que hace pensar es de que estamos en una tendencia a medio y largo plazo alcista y ahora estamos simplemente en una lateralización de corrección, pero para toma de impulso. Porque los fundamentales están ahí.
Quiero dar las gracias a Paco Laguna por la solamente suscripción, que se ha suscrito ya 6 meses en el canal. Y un poco rápidamente, perdona que te corte, Ismael, que quedan 5 minutos para el comunicado y enseguida además va a quedar poquito de hablar de lo importante. ¿Quieres decir una cosita? Sí. Sí. Mira, Di. es que yo creo que, si me permite, Héctor, ya que tenemos tan poco tiempo, yo quiero de qué va a ir el discurso hoy de la Reserva Federal, ¿no? Yo creo Eso que quería lo más decirte, importante eso quería decirte, sí. Los miembros del FON, yo creo que van a debatir en relación a si se podía o no se podía recortar los tipos de interés en base a la decisión que se tome o sobre los tipos de interés neutrales, ¿no?, de la economía norteamericana, ¿no? Nos sirve para saber, ¿no?, el tipo de interés neutral, si los tipos de interés de los fondos federales pues es restrictivo o no, es decir, que la política monetaria pues es restrictiva o no por parte de la Reserva Federal, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que si el tipo de interés de los fondos federados está por encima del tipo de interés neutral, quiere decir que la política monetaria es restrictiva, ¿eh? Entonces, ¿cuál podría ser el tipo de interés neutral de Estados Unidos? Bueno, pues hay un consenso por parte del mercado de que podría ser en torno al 3,5%. El 3,5% el tipo de interés neutral, ¿no? ¿Y a cuánto está el tipo de interés de los fondos federados? Pues del 5,25 al 5,5. Luego, del 3,5, que puede ser un poquito más, ¿no?, por el déficit que tiene fiscal Estados Unidos, que no, a lo mejor estaría entre el 3,5 y el 4, hasta el 5,25 y el 5,5, pues tenemos ahí ese punto 25, punto y medio, que posiblemente sea la bajada de tipos que veamos este año. No se van a bajar 6 veces, ¿no?, o consecutivas los tipos de interés, quizás pues sean pues 3 bajadas y posiblemente haremos posiblemente de 150 puntos básicos, ¿no? ¿Cuándo? Pues aunque salga del 50% en junio, yo creo que va a ser en julio, pero por lo menos en Europa, aunque no tenga nada que ver, ¿no?, pues la señora Lagarde se ha comprometido a junio, porque yo creo que la economía alemana y las elecciones que hay en Europa, yo creo que no pueden demorarlo más, ¿no? Y yo creo que ya con esto creo que ya he dejado ya los mensajes claros, yo creo que ya está me pasado. No, pero sí que te debería preguntar, y muy rápido, casi a 2 minutos, si el famoso higher for longer, es decir, mantener los tipos altos por más tiempo del previsto, puede hacer que se terminen pasando de frenada, porque lo van pasando por el tema de la inflación y el mercado laboral, pero bueno, el Tesoro está emitiendo mucha emisión de bonos para contrarrestar esa política restrictiva, y si al final ese puzzle terminará por descuadrar en algún punto y por lo pronto se ha evitado la recesión en 2023, que parecía que iba a llegar y no llegó, en 2024 se está evitando, pero ¿se puede alargar mucho más la película? ¿Podemos alargar esto mucho más? Es que el gasto público es tan bestial el que se ha hecho, que es lo que está haciendo que la economía tenga esos niveles de fortaleza en términos de PIB y que el empleo pues esté realmente fuerte, porque el gasto público ha sido bestial. Eso, lógicamente, lo que ha hecho es agravar la situación de la inflación y que no sea tan fácilmente aplacable. De hecho, pues el 2% que inicialmente tenían como objetivo, pues posiblemente van a tener que mirar, pues, si están hablando de los próximos 5 años, en el 2,38% van a tener que subir, ¿no?, esas expectativas, ¿no?, de inflación como objetivo, ¿no? Y porque no se van a conseguir, ¿no? Es que ahí está el petróleo está por encima de los $80 fuerte, se habla inclusive de los $90 fuerte, y la energía, bueno, lo que es el precio del barril Brent y correlacionado con la inflación es más de un 65%, ¿no? Entonces estamos hablando de que la inflación no va a ser fácilmente aplacable, de que en el corto plazo, en los próximos 5 años, no sería el 2, son 2,38%, y eso ha llevado consigo a ese retraso de bajada de tipo y retrasar por ya julio llega, ¿no?, justito, pero si lo haces posteriormente a julio, pues yo creo que la economía norteamericana terminará resintiéndose más de lo debido y posiblemente ese soft landing pues puede soltar puede saltar por los aires, cuando posiblemente, si lo hace esa bajada en junio y julio, pues inclusive pues puede mantenerse el soft landing que tanto nos han vendido. Eso sí, porque es que el gasto público ha sido tan desmesurado que ha hecho que la economía y el empleo estén fuertes, la inflación de segundo orden, con el tema de los servicios, pues sabemos que está fuerte. Y bueno, y eso tiene sus impactos y van a tener sus impactos. Entonces, están midiendo mucho los tiempos, sobre todo con esta, ¿no?, con esta tanta dependencia, ¿no?, que tienen, ¿no?, estos bancos centrales.
Pues nos quedamos con todo esto, Ismael. Como siempre, un placer tenerte por aquí, conocer tus análisis, tu visión y además que eres el más bitcoiner de los analistas más senior que pasan por aquí y es un placer de verdad escucharte. Así que te mando un abrazo grande y te espero pronto por aquí. Pues nada, Ernesto, pues muchísimas gracias y siempre es un placer estar acompañándote en tus magníficos programas. Hace una labor fundamental de educación financiera y nada, y siempre a tu plena disposición. Pues un abrazo grande, Ismael. Cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte, Héctor. Gracias, muchas gracias por todo. Vamos a ver si está ya subido a la página de la Reserva Federal. Efectivamente lo tenemos por aquí y lo que vemos es que mantienen los tipos de interés en el 5,25, 5,5%. Enseguida os leemos el comunicado, pero el titular de momento es que el titular es que no hay titular. En realidad es que se mantienen los tipos como están porque era lo que se preveía por parte del consenso de mercado. Así que ahí tenemos el titular. Dame un segundito que mi amigo José Luis Cárpatos me pide el enlace que todavía... o que lo tiene perdido por ahí, se lo voy a mandar rápidamente para que pueda ir conectando y vamos a reaccionar rápidamente al comunicado. Os lo leo muy rápidamente, dice que los indicadores recientes, en esta primera frase, sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo sólido. Dice, el aumento del empleo ha seguido siendo fuerte y la tasa de desempleo se ha mantenido baja. La inflación ha disminuido en el último año, pero sigue siendo elevada. Dice, el objetivo del comité es alcanzar el máximo nivel de empleo y una tasa de inflación del 2% a largo plazo. Nada que decir. Y de hecho, de momento suave el comunicado en esta parte. Dice, el comité considera que los riesgos para la consecución de sus objetivos de empleo e inflación se están equilibrando. De momento suave, ¿eh? Las perspectivas económicas son inciertas y el comité sigue muy atento a los riesgos de inflación. Bueno, ahí la parte de la inflación. Dice, en apoyo a sus objetivos... hemos decidido mantener el rango objetivo para los tipos de fondos federales en el 5,25-5,5%. A la hora de considerar cualquier ajuste de la banda objetivo por el tipo de los fondos federales, evaluaremos cuidadosamente los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de los riesgos. El comité no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo hasta que haya adquirido una mayor confianza en que la inflación se está moviendo de forma sostenible hacia el 2%. Es decir, que no van a moverse hasta que no vean claramente que nos vamos hacia el 2%. Higher for longer. Esto es lo que nos está diciendo de momento este comunicado. Suave al principio, pero luego no vamos a movernos si no hay claras señales de irnos al 2%. Y dice, además, el comité seguirá reduciendo sus tenencias y va a seguir adelante con el QT. Bueno, nos vamos con José Luis Cárpatos a comentar todo esto. Un segundito. Y a ver lo que nos puede decir Powell y el escenario económico que se nos abre, ¿no? Con todo esto, porque la actualidad no ha parado. Así que enseguida lo vamos a tener por aquí mientras voy preparando los rótulos con nuestro amigo José Luis Cárpatos. Ya tenemos el comunicado. Decid lo que os parece también. Y bueno, os recuerdo, que siempre os lo recuerdo, que si queréis información en tiempo real, gráficos, análisis, debates, en comunidad, con amabilidad, con buena sintonía, que os unáis a mi comunidad de Discord, ahí comparto toda esta información, es gratuita, os lo pasa Chris por el chat, y bueno, pues ahí nos vamos haciendo la comunidad grande. Bueno, ya está José Luis Cárpatos por aquí con nosotros, dame un segundito, que le veo que está conectado, pero no le veo en pantalla, en imagen, ahora sí. Ya lo tenemos por aquí y cambiamos por aquí rápidamente. Bueno, pues por aquí con nosotros, una vez más, José Luis Cárpatos, en este especial de la reunión de la Reserva Federal. Un placer tenerte por aquí. Y con este comunicado, que era un poquito Disneylandia al principio, o con ese toque suavecito, pero luego nada nuevo, ¿no? En realidad no habrán cambiado mucho con respecto al anterior y con el foco en no vamos a tocar las cosas y no tenemos la certeza de que vamos con la inflación al 2%, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el comunicado en estos 3 primeros párrafos que he podido leer con la audiencia. ¿Qué balance haces de este primer comunicado? Aunque yo creo que el foco va a estar en los famosos puntitos, ¿no? Que tantos nos gustan, sí, y en el discurso de Powell. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente la clave son los puntitos, dichosos estos. Y los puntitos, pues, están bastante claros, porque estoy mirando el gráfico, acaban de dar, y los puntitos descuentan 3 bajadas, 75 puntos básicos, es decir, el 4,75 pone aquí, ¿no? Eso es eso, están al 5,5, ¿no? Pues eso es. Entonces, la clave está en que en la última ocasión se decía que también bajarían 3
bajadas, 75 puntos básicos, o sea, esto no ha cambiado nada, pero en la última ocasión había solo 5 que estaban dando esto. La verdad es que Sí. 5 daban 75 puntos, 3 o 4 daban 100 y 4 creo que daban un poquito más, ¿no? Menos más, o sea, estaba todo por el estilo. Pero hoy no. En este momento estoy contando y hay 9 que dicen lo del 4,75, tan solo uno que dice lo del 4,25. Esto es importante, o sea, no hay nadie que acepte bajar más, ninguno. En la otra ocasión, el mes de diciembre, sí que había. Y luego tenemos 5 que bajarían 50 puntos básicos y 2 que solo bajarían 25 puntos básicos y 2 que no tocarían los tipos. Entonces, claro, 9 hay ahí metidos. O sea, si sumamos todos los que no están de acuerdo con bajar 3 veces, digo, si tendríamos 9 que sí que están de acuerdo y 10 que no están de acuerdo, pero uno estaría dispuesto a bajar más. Por lo tanto, digamos que hay un mayor consenso de cara a mover las 3 bajadas que espera el mercado. Dicho esto, esto es una solemne tontería y no sirve para nada. Estamos cansados de decirlo, esto no sirve para nada. Al final nunca aciertan y el que ahora mismo estén acertando lo que dijeron en diciembre es una mera casualidad. Al final, vete tú a saber. Yo creo que, bueno, nos están contando una milonga como casi siempre. Todos los puntitos estos, pues sí, bueno, está bien, es curioso, te ves ahí los puntitos de colores y tal. Bueno, es como bastante interesante, pero realmente no deberíamos olvidar lo que filtró ayer Timiraos y que nadie le está haciendo caso al pobre hombre. Eso me parece bastante más importante que la chorrada esta de los puntitos. Ayer Timiraos filtró que la Reserva Federal estaba empezando a temer que si no bajaba los tipos de interés en un plazo razonable iba a meter el país en una recesión. Eso no lo va a reconocer Powell ahora, ni lo va a reconocer ninguno de todos estos. Pero cuando Timiraos lo dice por algo es. Hasta ahora no nos ha fallado nunca. Este hombre tiene muy buena información y lo usan para Sí. filtrar cosas. Entonces dijo exactamente, lo que vamos a ver es que la Reserva Federal dirá, y es lo que acaba de poner el comunicado, dirá que no van a tocar tipos hasta que no estén seguros de lo de la inflación, pero dentro de la Reserva Federal están pensando que están un poco entre Pinto y Valdemoro, que no sabe muy bien qué hacer, porque si aguantan más de la cuenta van a tener problemas porque podrían meter al país en recesión. Es la primera vez que lo admiten. Yo me quedo con eso. Además, fíjate que en el resto de países estamos igual. Por ejemplo, también Christine Lagarde ha negado y la mayor, pero Reuters y Bloomberg, los dos, ya han filtrado a base de bien qué es lo que se están tramando ahí dentro y lo sabemos ya, y no nos lo van a decir. Lo que han llegado al acuerdo es de bajar en junio y en julio. Y eso no lo van a reconocer, porque el Consejo del Banco Central Europeo está muy dividido. Tenemos a gente como los franceses, los portugueses, los españoles, si es que nos queda un poco de tiempo, dejamos de insultarnos y los políticos y se meten a ver si hacen algo. Sí. No, es que parece que es lo único que importa, insultarse unos a otros Es verdad, y es verdad. los ocupas, nos quitan la casa. Eso no es importante, eso les da igual. Bueno, entonces Portugal, España, Francia, Italia, Meloni también. El ministro de Finanzas de Meloni ha dicho, estáis destrozando la economía europea con vuestros tipos de interés altos. El ministro de Finanzas portugués fue mucho más agresivo. Este lo dijo literal. Lo del italiano fue un poco más medio escondido, pero el portugués lo dijo claramente. Estáis destruyendo la economía europea. Europa está en recesión. Entonces hay una corriente de gente que quiere bajar en abril, pero hay otra que no quiere bajar ni en abril ni en junio. Entonces parece que han llegado a un consenso que es que esperan hasta junio para ver si la cosa se arregla y después pues en julio vuelven a bajar y luego ahí ya esperarse. Entonces creo que todo lo que estamos viendo ahora pues son un poco fuegos artificiales. No creo que sea nada que no hubiera descontado el mercado y vamos a ver qué rollo nos cuenta ahora dentro de un rato Powell. Pero a mí me da la sensación que la verdad está un poco tras los bastidores y que no es nada de lo que nos están contando. No olvidemos otra cosa. La Reserva Federal ha admitido ya, muy interesante escuchar lo que tenga que decir Powell al respecto dentro de un rato, que están preparando una QE encubierta. Makely de Nomura fue valiente y dijo, estos
están preparando una QE Sí, indirecta, permanente y de facto. Y McElligott no es precisamente un papanatas, es un analista muy reconocido y muy reputado, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con él. Se acaba el repo inverso, está a 400 y pico mil millones, estaba hace 2 días, 413 mil millones hace 2 días, ayer subió un poco, que ahí es de donde se nutría el tesoro, entonces esto van a comprar deuda pública a 3 meses, a 6 meses, ese tipo de cosas. Y van a decir que eso no es una QE. Bueno, pues vale, pues aceptamos pulpo como animal de compañía, pero sí es una QE. Da lo mismo que compren deuda pública a corto plazo que a largo plazo. Al final están metiendo liquidez en el sistema y eso al mercado le encanta. Como podemos ver, el mercado, sustos pocos, está subiendo máximos. tranquilamente, Máximos tenemos ahora otra vez. le da igual. 5.200 puntos casi el SP500, ¿eh? Sí, sí, le da igual. Vamos a ver Nvidia cómo reacciona, que es lo único que le interesa al mercado ahora mismo, cómo reacciona Nvidia, pero no han asustado absolutamente a nadie y al final las cosas quedan como están. Otra cosa es que yo tengo la teoría de que el mercado está demasiado optimista con la inflación, ¿eh? Yo era Sí, bastante sí, optimista sí. también, pero yo ya no lo soy. No tengo nada claro lo que va a pasar con la inflación. También yo me equivoco más con una escopeta feria, ¿eh? O sea que tampoco soy muy fiable, pero no sé. Los últimos datos no me han gustado nada. Veo a mucho analista cambiándose de bando, diciendo que la inflación no es peligrosa, que no sé qué. Me parece que hay mucha opinión sesgada política en ese tema, porque son las elecciones, porque no quieren enfrentarse con los políticos y todo ese tipo de cosas. Pero la realidad es que si miramos las métricas, esas que les gusta tanto al mercado, de 6 meses anualizado, pues muy bien no va la cosa. Estamos Sí. empeorando y sobre todo lo que está empeorando es el núcleo de servicios, que eso es muy puñetero solucionarlo. En Estados Unidos, por ejemplo, el precio de los alimentos se ha ido casi al 1% interanual, una cosa así, pero los servicios están subiendo. Total, Héctor, un lío monumental en un mercado además que lo único que le importa es lo que hace Nvidia. O sea, yo es que, mira, los sábados empecé poniendo una fórmula. Mercado igual a liquidez más Nvidia más SIDA magnífico. Luego ponía mercado igual a liquidez más Nvidia. Y ahora ya pongo mercado igual a Nvidia y terminamos antes porque es que parece que es lo único, parece que es lo único que interesa, ¿no? Ya no, Em, es que ya no cuenta nada. Aparte que lo de los 7 magníficos ya hablaremos otro día, porque hay 3 que se han descolgado, ya solo quedan 4 magníficos. Pero es que si pones los gráficos comparados de todos, Nvidia creo que lleva el 10.000% de subida en un cierto tiempo, mientras que los demás pues se han quedado ahí, ¿no? mm. Bueno, el mercado es así, hay que aceptarlo como viene y ya está. Voy a dar un vistazo, si me permites, a ver si hay alguna declaración de Sí, última y hora. mientras das el vistazo, doy las gracias yo, que ha habido suscripciones aquí en el canal. Muchas gracias a Reidea, KiliPDG, a MT65. Muchísimas gracias a los que habéis seguido el canal también y los que lo veáis esto desde YouTube también. Muchísimas gracias por seguirlo, por que os suscribáis al canal también si os gusta el contenido, a los que lo veis desde YouTube y que dejéis vuestro comentario y vuestro like, que también se agradece en este caso para seguir creciendo si os agrada lo que comentamos por aquí. Pero has dicho varias cosas con respecto a los analistas de Wall Street y la inflación que me parece interesante. He tenido la ocasión de entrevistar a nuestro querido Ryan Dietrich, que es de los más alcistas de Wall Street y los más optimistas. Antes de conectar, pronto tendremos la entrevista en exclusiva aquí en el canal. Ya sabéis que estuvo el año pasado y bueno, pues con mucha expectación. Y este año, pues ya os puedo dar algún titular. Le preguntaba por la preocupación de la inflación. No le preocupa nada. La inflación le preocupa poco la inflación y dice que el mercado que probablemente lo va a hacer muy bien en la segunda mitad del año, que estacionalmente es favorable siempre que hay periodo electoral, que salvo que algo raro pase, pues tenemos rally, que obviamente tiene que haber un impasse en el camino, pero que hay subida, ¿no? Eso con respecto al tema de la inflación, a mí sí me preocupa. Y te voy a acotar una parte que además he visto que también has hecho retweet a ese tweet, que ya no solo es el componente servicios, sino que si tenemos en cuenta la energía, la gasolina ha subido a $3,50 el galón. No se veía esto desde el año pasado. Y ya es, oye, hemos alcanzado el suelo y estamos rebotando. El componente gasolina afecta mucho, ya no solo a la inflación, o al cálculo de la inflación general, sino al cálculo electoral, o sea, a los dos Sí, cálculos, ¿no? sí, Entonces, sí, es cierto, tienes toda la tiene razón. un dilema muy importante Estados Unidos, Sí, un sí, clima económico-político muy difícil en los próximos meses, ¿eh? Estamos aquí como mirando sí, para el sí. otro lado y viendo las nubes pasar, y cuidado que las nubes pueden traer lluvia, ¿eh? Y no nos estamos dando cuenta. Sí, es cierto. Además es que todo este proceso político lo impregna todo, porque
el domingo leía un artículo sobre los ataques que está lanzando Ucrania sobre refinerías rusas, que por cierto, eso también está tensando el precio, perdón, el precio del petróleo, porque está cortando así como un 15% así ya de las exportaciones rusas de petróleo. Y decía el artículo, y no es el único analista que he visto, que decía, ¿por qué Ucrania ataca las refinerías y no ataca a los petroleros directamente, que serían un blanco muchísimo más fácil, y empieza a hundir petroleros uno tras de otro? Y decía, porque no le gustaría a Estados Unidos encontrarse con que se disparara el precio del petróleo justo en las elecciones. Fíjate, hasta eso, yo no sé si será verdad o no, porque no entiendo nada de geopolítica, pero me llamó la atención, ¿no? De cómo impregna, con razón o sin ella, el tema de las elecciones absolutamente todo. Bueno, el caso es que eso también está ahí, ¿eh? Y si te lees detenidamente las crónicas del petróleo, pues te ves que todos esos ataques, que es una oleada, están yendo contra todas las refinerías y conducciones que pillan por ahí cerca, también puede complicar. Al final, el precio del petróleo es el juez. Está demostrado con todo tipo de estudios que el petróleo cuando sube al cabo de 2 o 3 meses te encuentras un sopapo en la inflación garantizado, si sube demasiado, y si baja al revés. ¿Qué es subir demasiado? Pues yo diría que todo precio del petróleo por encima de 85 nos va a poner la En nuestro sitio. inflación un tanto nerviosilla. Sí. ¿Podría darse el caso entonces que la Reserva Federal no tocara los tipos? Yo ya no descarto nada, no lo sé, depende. Y el juez va a ser el petróleo. Yo creo que lo que más tenemos que mirar cada día es la cotización del petróleo. En esta zona en la que se mueve, 80, 82, bueno, no es muy peligrosa, pero si empezara a moverse ya por encima de 85, se acercara a 90, algo así, peligro. Y más acercándonos a toda velocidad a la temporada de vacaciones en Estados Unidos, lo que llaman ellos la temporada de conducción, con la gasolina subiendo. Y como tú bien has dicho, eso electoralmente es letal. Y Biden no tiene reserva estratégica para vender ahora, que es el truco que usó la última vez para hacer bajar el precio del petróleo. La tiene exhausta, ¿no? No la ha conseguido reponer con claridad aún. Está en ello, pero aún le queda mucho. Entonces, no sé, es un panorama complejo. ¿Puede subir el mercado como dice Ryan Detrick? Pues claro que puede subir. Es un escenario totalmente válido. Yo ahora mismo veo una resistencia importante en el 5200 del SP500 y se está trabajando ya en los mercados de opciones. Hay muchas estructuras en 5300. Puede romper perfectamente. Pero también hay muchas cosas negativas. Al final, no nos engañemos, Héctor, podemos pasarnos aquí toda la tarde haciendo análisis. Si Nvidia corrige un 20 o un 30%, que eso no es nada, caeremos. Si Nvidia sigue subiendo, subiremos. Lleva como 2 semanas donde no hay broker que se precie que no le dé un precio objetivo por encima de los $1000. Todo el mundo le da un precio objetivo por encima de 1000. Ayer Goldman, para no ser menos, le puso 1000. Y hay un montón de bancos que le ponen 1050, 1100. Un Nvidia 1050, 1100. No sé si has visto que ya se está publicando hasta gráficos de cuánto sube cada índice cada vez que sube Nvidia y cuánto baja. Es absolutamente decisivo. Otra cosa que me inquieta, Envidiodependencia, que lo llamo yo. Como cuando el sí, Madrid dependía de Cristiano o el Barça de Messi. Es un poco así, haciendo la analogía sí, futbolística. sí, sí. Sé que es un poco lamentable, ¿no? Hacer un análisis así que dices al final vas a depender de un solo valor, pero es que más o menos es lo que está pasando. También me inquieta que su primo hermano agresivo, que es el super microcomputer también está muy relacionado con la inteligencia artificial, pero es mucho más volátil, lleva un galletazo del 30% desde máximos en vertical. También antes había subido el 400 o no sé cuánto, y ahora lleva un 30% de corrección. No sé, estamos en ese peligro. También me parecía que el evento del lunes iba a poder mover Nvidia, no han hecho ni caso. La verdad es que ha sido un no evento y ya no hay publicación de resultados de Nvidia hasta dentro de bastantes meses, como 2 meses o así, hace poco que los publicó, 2 meses y medio, una cosa así. Difícil. Al final estoy mirando mientras hablo contigo el comunicado y solo han cambiado una línea del comunicado. Fíjate. Y mira, estoy publicando Una. ahora el dot plot que antes hacías mención de diciembre a ahora, ¿no? Que había gente que me lo estaba pidiendo por el chat. Gracias, Montoya, por pasármelo. Te mando un abrazo. Y gracias por Alberto Phil por suscribirte al canal. Un abrazo también. Y esto es lo que comentabas antes. 3 recortes de tipos y los cambios que hay con respecto a 4 recortes de tipos. Ya solo queda uno, un valiente, ¿no? Y hay Uno 4. solo. Hay Sí. 4 que están entre uno y ninguno, ¿eh? Y justo lo que Sí, decías sí, sí.
Y justo lo que decías antes, de que igual hay bancos de inversión que ya están moviendo las estimaciones. Vanguard, no sé si ayer u hoy, decía, cuidado que no descartamos ninguna bajada de tipos de interés. Que es un poco la mención que hacías antes. Sí. Vanguard, no, esto no lo ha dicho descartamos. también Nomura, el banco de McElligott. Lo que pasa es que Nomura, a ver, yo sabes que sigo a todos los grandes bancos. Nomura, a la hora de hacer pronósticos de estos un poco de qué van a hacer los tipos, no suele acertar mucho, ¿eh? Pero bueno, mira, tengo el resumen ya acaba de aparecer. Definitivamente, no tocan tipos. Una sola bajada. 5, 2 bajadas. 9, 3 bajadas. Y el valiente que tú dices, 4. Es decir, 9 menos de 3 bajadas y 9, 3 bajadas. Y un valiente que dice que 4. Esto El no es valiente de 4 es el mismo que decía 6 en la anterior reunión. Sí, este ha tirado para atrás, ¿no? Entonces, bueno, ¿el mercado qué está descontando? Pues el mercado está descontando exactamente eso que acaba de salir ahí. Es difícil que coincida la Reserva Federal con lo que descuenta el mercado, pero el mercado está descontando exactamente eso. 3 bajadas de tipos, 75 puntos básicos, pues prácticamente una por trimestre. Eso no cambia mucho la situación, desde luego, pero como está todo descontado, fíjate lo que pasó con el yen japonés. Sube tipos por primera vez en 8 años y el yen se desploma. Compra con el rumor, vende con la noticia. Aquí ya, a mí hay una cosa que me inquieta y es que si miras en la historia hacia atrás, cada vez que la Reserva Federal ha bajado tipos y sin ninguna excepción, una de dos, o bajaba tipos cuando la bolsa estaba cayendo, caía mucho. Sí, estos son los japoneses, o sea, son expertos. Esto quería Cada vez que comentártelo, es que has suben los mencionado tipos de Japón y interés, se me ha activado la bombilla. Porque hoy lo has sí, compartido y se me ha erizado la piel. Digo, ojo, sí, cuidado sí. con Cada vez con que el suben rollo los tipos de este, ¿eh? interés, llega una recesión global poco tiempo después. O sea, son auténticos maestros en hacerlo al revés. No, pero lo que te decía es que si miras toda la subida, todos los ciclos de subidas de tipo de interés desde los años 80 más o menos, en todos los casos una de dos. O la bolsa bajaba antes de la bajada de tipos, dicho subida quería decir bajada. O la bolsa bajaba antes de la bajada de tipos, normal, porque la economía iba mal, estaba con problemas, y entonces la Reserva Federal pues bajaba los tipos cuando todos los problemas estaban sobre el tapete y la bolsa ya estaba bajando. En esos casos, cuando la bajada de tipos se encuentra con una bolsa que ha caído, prácticamente en todos los casos, en cuanto llega la bajada de tipos, la bolsa empieza a subir. Pero en todas las ocasiones en las que la bolsa subía cuando se inició la bajada de tipos, como puede pasar ahora, aunque quedan 3 meses, pero parece que está muy fuerte, la bolsa se dio la vuelta violentamente poco después. Es decir, cuando tú bajas tipos, al final lo que estás reconociendo es que la economía va mal. Y eso el mercado, hasta ahora, ya no sé con todo esto de Nvidia si seguirá así, pero hasta ahora lo descontaba o antes de la bajada o lo descontaba después. Si tú bajas tipos, ¿yo por qué voy a subir? Si estás reconociendo que la economía está mal, entonces bajaba una temporada y luego ya las fuentes de liquidez, estas que emanan por ahí, pues bueno. Mira, y otra cosa, liquidez de la Reserva Federal, las reservas de los bancos en la Reserva Federal, que es una medida que a mí me gusta mucho, que usa Zero Hedge para medir la liquidez, eso está por las nubes, Héctor. Están metiendo liquidez, estos por detrás, digan lo que digan, no te creas nada. El gráfico es clarísimo. Yo lo pongo todos los sábados en el vídeo de las 4 claves de la semana y la liquidez sigue entrando a mansalva. Está en máximos de muchos meses. No está subiendo proporcional a como sube el SP500, eso es cierto, pero la liquidez está muy alta. Entonces, al final, este juego sigue funcionando igual. Liquidez y ¿qué va a pasar con Nvidia? ¿Va la Reserva Federal a ponerse a drenar liquidez ahora que el Tesoro lo necesita, que Biden va embalado a base de 1 billón de deuda cada 90 días o cada 100 días? ¿Les va a cortar ahora? Pues no creo, a ver. Ellos pueden pensar que total no me van a renovar, ya llevo 2 mandatos, me van a mandar a paseo, tal cual, pero hay que ponerse en su sitio y empezar a recibir las presiones políticas a cada minuto del día que te deben caer en un puesto así, pues durante toda la jornada, ¿no? Eso tiene que ser insoportable. Entonces, ¿a ti qué te apetecería si fueras el presidente de la Reserva Federal? Que tú has estado con Trump y has estado con Biden, es decir, que tú no tienes fama ni de uno ni del otro, sino que eres neutral. Pues a meterte en la menor cantidad de líos posible, a suministrar dinero al Tesoro para que no se queje y tocar los tipos muy medidamente para no meter la pata. Un lío monumental. ¿El mercado qué hará? ¿Liquidez?
y Nvidia. Si la liquidez baja, caerá. Si la liquidez sube, ¿cuánto? Yo qué sé. Puede subir cualquier cosa. Estamos en una fase que puede subir a cualquier sitio. O no. El tema es si hacemos esto sostenible, José. Mira, ayer estaba por aquí Dani en la calle y estuvimos discutiendo de todos estos temas y de la sostenibilidad de la deuda y la espiral en la que ha entrado Estados Unidos desde hace mucho tiempo y que tanto también hemos discutido y hablado aquí tú y yo. Y decía, hombre, claro, es que con estos niveles de déficit, en un momento económico normal, Estados Unidos debería crecer al 4 y 5% y está creciendo al 2 y pico en términos anualizados, ¿no? Entonces, es artificial todo y llega un momento que se vicia y que se puede romper. Es que ese es el peligro, lo están viciando todo, que pueden venir problemas peores y no se dan cuenta. Por cierto, que han subido la previsión de crecimiento para el año 2024. La han subido del 1,4 al 2,1%. O sea Fíjate, poca subida, sus previsiones, bueno, es una subida, como tú dices, no es una subida muy grande, pero es una subida. Pero ya sabemos por ti, miraos, que estas previsiones están muy bien, pero que ellos temen cualquier otra cosa. No lo sé, está difícil. Yo lo que aconsejaría es seguir la tendencia. Es relativamente fácil seguir la tendencia, los niveles están muy claros. Mientras no se pierda el 5100, no hay ni que mirar esto, el SP500 Spot, siempre estoy hablando, no hay ni que mirarlo porque eso está alcista a punto y no hay más que hablar. Y si perdiera el 5100, yo lo miraría ya con atención porque está un poco pasado de rosca y alguna vez tendrá que consolidar. Y si pierde el 5000, habría que salir corriendo porque no hay nada. Desde el punto de vista cuantitativo hay un vacío inmenso por debajo de 5000, no hay posiciones. Los CTAs venden en 5077, para ser exactos. Y el resto de institucionales, según los niveles que han calculado los expertos cuantitativos, en 5000, 5003 o una cosa así. Ahí está el peligro. Mientras no pierda eso, ni siquiera el 5100, pues la tendencia es alcista, con razón o sin ella. Hay que acordarse del 2021. También parecía que era imposible que subiera más y siguió subiendo. Claro, luego lo pagamos. Luego lo pagamos. Claro, yo creo que estamos en una situación que si seguimos subiendo lo pagaremos. Lo tengo clarísimo, pero bueno, ¿y mientras qué haces? ¿Te pones al revés y que te vayan dando sopapos por todos los lados? Pues no. De momento lo que hay que hacer es seguir la tendencia. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y de hecho, bueno, yo ya sabes que aquí no hacemos recomendaciones de inversión y que como mucho compartimos ideas, hacemos ese disclaimer y que incluso el regulador nos obliga a decir que podemos entrar en conflicto de intereses, o sea, para que para que lo sepáis. Sobre todo yo, madre mía, eso siempre me lo dicen, siempre se me olvida. No, y a mí también, que soy comunicador, me dedico al mundo de la comunicación, pues dicen, oye, que eres periodista, tienes conflicto de intereses. Lógico, ¿no? Pues bueno, lo decimos por aquí, pero ahora que dices lo de la tendencia, yo compartí en su momento y que luego cada uno haga lo que quiera, cuando entré en SP500 a través de un ETF y que he salido con la mitad de mi posición en 5120. ¿Por qué? Pues porque es que mucha fiesta ya. Y con la otra sigo. Entonces, bueno, con la otra sigo con el 50% de la posición y diré, pues ya la cerraré en el momento, como bien dices, en el que se confirme un cambio de sesgo. No lo está viendo, pues adelante con ello. Yo he hecho igual, porque como la fuente de mis conflictos de intereses vienen de la Dirección de Inversiones en Globesia, que soy socio de la IAFI, pues se supone, según la CNMV, que puedo tener conflictos de intereses con la labor periodística, ¿no? Bueno, pues ya lo digo, pero no tengo ninguno, francamente, no sé. Exactamente, igual que yo. Pero hay que decirlo, pero bueno, pues lo decimos. Pero yo para clientes, a ver, he reducido posiciones también. Esta semana pasada reduje posiciones, claramente, no en todas, según cada cliente tiene un perfil, pero para los, digamos, riesgos, perfil de riesgo medio bajo, he reducido posiciones en el SP500, no todo, porque no sabes esto hasta dónde puede llegar, pero mi sentido común y mi responsabilidad me obliga a tomar algunos beneficios, porque esto es demasiado. Que sigue subiendo, pues bendito sea Dios, lo tomaremos con el resto que sigue ahí. Y si vemos señales de que se pierde el momento de una pista, pues se cierra y a descansar. Ya he dicho dónde están los niveles. Yo sigo un sistema súper elemental parece de niños pequeños, pero que a mí me está yendo bastante bien, que es, me gusta ver que el momentum se pierde cuando te ves dos velas con el RSI perdiendo el 60. La gente dice, cuando el RSI está muy sobrecomprado, tienes que salir. No, es al revés. El mercado cuando se sobrecompra es cuando más sube. Se puede pasar años sobrecomprado subiendo. El peligro está cuando después de estar sobrecomprado empieza a desandar los pasos. Y eso un buen nivel es en el gráfico diario del SP500, por ejemplo, con 60. El nivel 60. Dos velas por debajo de 60 y que a continuación se pierda el mínimo, a mí me daría la alerta de que puede venir una corrección más fuerte. Tampoco tengo en vista que esto vaya a haber nada catastrófico, ¿eh? Hay demasiados factores aquí. No sé, ayer McElligott
al que siempre hay que tener un poco en la agenda. McKelligo lleva no sé cuántos meses diciendo, no veo posibilidad alguna de ninguna corrección. Lo decía así siempre, cuantitativamente hablando, porque no hay estructuras, todo el mundo está tapando un posible crash up, como él lo llama, es decir, una subida, y nadie está tapando un crash down. Entonces esto no va a caer. Y ayer, por primera vez en varios meses, dijo, ahora sí que veo estructuras de que pueda haber una corrección, lo cual no quiere decir que la vaya a haber, pero que el mercado ha cambiado. Bueno, pues ya sale aquí el amigo, Nos sale que es nuestro amigo Jerome este... Powell. José, como siempre, un placer tenerte por aquí. Gracias a En ti. esta vez cambiando el orden, que sé que tienes tareas y asuntos y, oye, sacar tiempo para nosotros siempre es un placer. Así que te mando un abrazo grande y nada, que hablamos prontito. A ver qué nos dice Jerome Powell. Muchas gracias. Hasta la Muchas vista. gracias y Chao. aprovechar a seguir a José Luis Carpatos en sus canales y sus redes y demás, ¿no? Y que nos sigamos todos. Seguid mi canal, seguid el de José, sigámonos todos. Así Follow me, que, follow me. claro, exacto. Bueno, Un abrazo, hasta la José, vista. cuídate Buenas mucho. tardes. Gracias. Chao. Bueno, pues como decía, por aquí con nosotros en este especial informativo de la reunión de la Fed, Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Markets. Como siempre, un placer tenerte por aquí en este día tan importante y tan relevante para los mercados. Y en este día, que lo venía comentando ahora, en el que Powell sigue con tono suave, el mercado así lo celebra. Y bueno, pues sí, muy vigilantes de la inflación, suben el objetivo del PCE, ¿no? El medidor preferido suyo, el subyacente, 2 décimas, pero habla de recorte de tipos y habla incluso de, pues deja entreabierto la idea de que no les preocupa del todo la situación de la inflación, ¿no? No sé cómo estás viendo esto, si el mercado está siendo muy complaciente o está malinterpretando parte de su mensaje, si crees que es correcta esta interpretación o cómo lo has visto tú o lo estás viendo. Buenas tardes, Héctor. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, respecto, por un lado, vamos por partes, ¿no? Porque si no es difícil. El comunicado no ha habido grandes cambios. Si cogemos el comunicado y lo leemos punto por punto y empezamos a analizarlo desde un punto de vista de evaluación económica, yo diría que es positiva, ¿no? Porque la economía está creciendo, etcétera, ¿no? Desde un punto de vista de perspectiva de empleo también, ¿no? Señala que hay un empleo bastante fuerte. Desde el punto de vista de la inflación, señala que la inflación no termina por esa última milla a la baja, ¿no? Y recortar. Y desde el punto de vista de referencias futuras, sugiere que puede haber en un momento determinado alguna intervención si la inflación, pues bueno, pues no baja. Luego, el comunicado, en principio es un comunicado que si lo empiezas a ver parte por parte es hawkish, es un comunicado que es duro, se podría calificar de esa forma. Muy parecido al anterior, quizás señalando que el mercado laboral está un poquito más fuerte. Luego, un tono un poquito, pelín más elevado que el anterior y que yo calificaría de hawkish. Luego, cuando vemos a las proyecciones económicas, como bien has comentado, sube las previsiones de crecimiento económico, mantiene las bajadas de tipos de interés para este año, pero para el año que viene pues empieza a pensar que no van a hacerse necesarias tantas bajadas, ajusta la baja un poquito más en la tasa de desempleo, luego pinta una foto pues bastante agradable, pero no, porque al final la economía crece, la tasa de desempleo baja y con un ajuste, ¿no? Que sería como una especie de fine tuning, no sería tan, porque antes las bajadas de tipos de interés que se contemplaban eran más acordes con una economía pues retrocediendo con bastante intensidad y esto ya empieza a parecerse cada vez más a un fine tuning, ¿no? Un ajuste puntual de tipos de interés. Y luego respecto a la rueda de prensa, lo que se está comentando, pues bueno, se ve a un Powell muy, muy relajado, muy tranquilo, ¿no? Sin ninguna preocupación por la inflación. Y yo creo que la inmensa mayoría de nosotros que habíamos pensado, ¿no? Con esos datos de IPC que habían salido, que podría mostrarse un poquito más tensionador en la rueda de prensa, no lo ha hecho. Eh, Luego realmente ahora tenemos pues bueno, pues una combinación que el mercado se ha interpretado estupendamente. Vamos, está el Standard Poor's 500 marcando nuevos máximos, el Bitcoin recuperando posiciones con fuerza, el oro que hizo un pequeño pullback también recuperando posiciones y muy cerca, ¿no? Otra vez de máximos históricos. Luego parece que el mercado, como bien has comentado, es complaciente, tremendamente complaciente. Y es que Powell no se le ve ningún tono duro, ¿no? O sea, está muy a gusto
con la situación actual. Y fíjate que esto es raro, y te voy a decir por qué. Antes, hablando con José Luis Cárpatos, comentaba, y es cierto porque lo he podido revisar después, no lo tenía esto en la hoja de ruta, pero es verdad, que había habido filtraciones a Nick Timiraos, que está muy bien informado dentro de lo que es la Reserva Federal y las informaciones que manejan sobre expectativas, que sí que tienen en la hoja de ruta o están mapeando la posibilidad de que se puedan pasar de frenada y que venga una recesión económica con todo esto. Algo que hoy, evidentemente, Powell está en las antípodas de ese discurso. Pero llama la atención cómo tanto el BCE como la Fed están manejando esta posibilidad y lo están filtrando aparte de la prensa. El BCE a Reuters y Bloomberg y la Reserva Federal a Nick Timiraos y Wall Street Journal. ¿Por qué crees que está pasando esto? ¿Es una manera de cubrirse por si les va mal la orientación central? Esta filtración, ¿no?, que están haciendo de manera interesada. Bueno, no sé las filtraciones cómo están funcionando, pero vamos, pero en principio, con la intervención verbal que hacen ellos es suficiente. No necesitan, yo creo que no necesitan intermediarios, ¿no? De hecho, en la rueda de prensa también lo ha comentado, ¿no? Que también pues el comité en algún momento determinado, pues había dudas de que el riesgo, y es que además eso, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Que el riesgo es de que al final no bajen tipos de interés y que la economía entre en recesión. De hecho, la curva de tipos de interés, ¿no?, se ha ido invirtiendo en los últimos meses, ¿no? El mercado ha ido recogiendo esa probabilidad, ¿no?, de que la economía de Estados Unidos pues entre en recesión si se aplazaba en el tiempo la bajada de tipos de interés. No es el caso de hoy, porque la curva empieza a coger un poquito de pendiente, parece que le viene bien, ¿no? O el mercado empieza a entender o empieza a considerar que está bien que bajen los tipos de interés, como había planteado, que no incorpore más incertidumbre al mercado y que deje para el año que viene no tener una política monetaria tan laxa. Yo creo que eso le ha sentado bastante bien, pero no creo que en este caso necesite la Reserva Federal filtraciones a los medios de comunicación entre comillas, algo que parece que es una obviedad, ¿no, Héctor? Es decir, si tardas mucho en bajar tipos de interés, no ajustas, en algún momento pues la economía pues va a entrar en recesión. No sabemos cuándo y ese es el riesgo, ¿no? Luego, nada nuevo por esa parte desde mi punto de vista. Dentro del análisis un poco más profundo, porque la Fed va a seguir con el QT en marcha, también lo comentaba, mientras, por otro lado, pues la facilidad del repo inverso sigue aguantando y es lo que está proporcionando liquidez al tesoro y, en definitiva, también liquidez a los mercados. De momento esto sigue igual, ¿no? Pero ¿ves tu posibilidad también de que tengan que implementar otros mecanismos de liquidez cuando esto se vaya agotando? Porque se espera que pues esta facilidad del repo inverso se acabe drenando en breve y de ahí a ver cómo hace el Tesoro, ¿no?, para seguir emitiendo deuda, o si la tendrán que comprar directamente la Fed otra vez de nuevo con un QE o QI encubierto, o cómo van a mantener esta fiesta, ¿no?, de gasto público constante. Ese es un debate importante, ¿no? Y además acometiendo algunas refinanciaciones de deuda pública. Abril igual se pone interesante con ese esquema, ¿no?, que podemos tener. Sí, bueno, al final el riesgo es ese. El riesgo es que unos tipos de interés elevados, a medida que se van refinanciando todas esas deudas que hay por ahí circulando, pues bueno, pues que generen, pues eso, pues que aumenten un poquito los default, ¿no? Esas bancarrotas que desaceleren la economía y que la economía pues entre en recesión, ¿no? Que esa es la dinámica más habitual que hay. El año pasado ya, la verdad es que cumplimos un año, ¿no? Prácticamente, ¿no? Cuando se empezó el rollo de los bancos regionales en Estados Unidos, Sí. también lo de Credit Suisse, ¿no? Estamos cumpliendo prácticamente un año, donde se hizo una importante inyección de liquidez en el mercado y luego ese exceso de liquidez que tenían los bancos regionales o mucho de la banca, pues se ha depositado, ¿no?, en la Reserva Federal. Bien, ese dinero pues poco a poco va desapareciendo porque los bancos van necesitando esos recursos. Luego puede ser que en un momento determinado pues esa retirada, ¿no?, o esa reducción del balance por parte de la Reserva Federal se ralentice, ¿no?, que sería una de las medidas que podría plantear la Reserva Federal. Desde mi punto de vista, la situación actual, yo sí habría sido
un poquito más duro con el tono y con la inflación actual que hay en el mercado, ¿no? Y con la combinación con crecimiento económico que hay. Y también, y luego el mercado, pues por eso yo creo que está interpretando que, o esa búsqueda de refugio, entre comillas, ¿no? Entre el oro y el Bitcoin, otra vez marcando, o en el caso del oro, marcando nuevos máximos históricos, sí está interpretando que vuelven otra vez a aumentar esos riesgos, ¿no? Ese termómetro del oro, la búsqueda de refugio y esos nuevos máximos, lo que nos quiere decir es que la Reserva Federal eh, no está siendo muy ortodoxa con las cifras económicas que tiene encima. Podría haber lanzado un mensaje un poquito más tensionador, que hubiese apreciado un poquito más el dólar, que hubiese enfriado un poquito más los mercados, y no lo ha hecho. Y además probablemente se esté planteando, porque dentro de los últimos minutos del FONC, pues se ha discutido si ese balance a Reserva Federal tenía que, pues bueno, esa ralentización o ese recorte tendría que ser menos agresivo. Luego sí, pues sí puede venir por ahí los tiros en un momento determinado. Preguntaba el Rojero por el chat, dice Luis, ¿se les puede ir la inflación con este discurso? Se refiere a que eso, que si se les puede ir de las manos, que es lo que decías tú, que quizá veías más interesante o más justo o más óptimo que hubieran tenido un discurso un poco en esa línea más agresivo, más contundente con respecto a la inflación. ¿Tú crees que se les puede ir de las manos? Bueno, a día de hoy los tipos de interés actuales se podrían calificar un poco restrictivos, pero solamente los tipos de interés, porque hay otras variables dentro de las condiciones financieras que sugieren que no, que la economía, que las condiciones financieras están mejorando de forma notable, ¿no? Los spreads de crédito son unos, las bolsas en máximos son otras, ¿no? O sea, ese efecto riqueza hace que probablemente a día de hoy las condiciones financieras para la economía de Estados Unidos estén favoreciendo el crecimiento. Y se está viendo con esa revisión al alza en las proyecciones de crecimiento, pero además tenemos a otra economía como China que también está mejorando de forma bastante sustancial ese crecimiento económico. Lo que se está traduciendo en que estamos viendo que poco a poco el petróleo y el precio de la energía están marcando nuevos máximos. Tenemos en máximos anuales y tenemos que ese efecto energía, ese efecto escalón que también comentaba Jerome Powell, ¿no? Porque la comparativa se hace con el petróleo el año pasado, pues a unos niveles pues bastante más bajos que los actuales, pues va a hacer que, claro, que los próximos meses probablemente veamos unas tasas de inflación pues repuntando. ¿Se les va a ir o no se les va a ir? Yo cogería como termómetro el petróleo. Si empieza a haber un West Texas acercándose a los $90 por barril, a los $95, o el Brent en torno a los 95 o $100 por barril, que no está tan lejos, no estamos hablando de niveles nada desorbitados. Pues sí pensaría que a lo mejor la inflación no es que se les vaya a ir, pero que sí que ese tono que tendría que haber mostrado en la reunión de hoy, pues a lo mejor lo muestra con posterioridad en el tiempo, ¿no? Y dentro de este rompecabezas que tenemos a nivel mundial de políticas monetarias, esta semana hemos conocido también que el Banco de Japón subía tipos de interés por primera vez en 17 años, es un cambio de tendencia, y me llamaba la atención un gráfico que además compartía Cárpatos, que siempre que subía tipos de interés el Banco de Japón en las últimas décadas, venía una recesión global a posteriori, porque llegaban muy tarde a esta subida de tipos de interés. ¿Cómo valoras el movimiento de subida de tipos de Japón después de tanto tiempo en tipos de intereses nominales negativos y ahora pasan a neutrales y a tipos de intereses reales en negativo? Pero bueno, es una señal al mercado. Si puede tensionar esto parte del mercado de la deuda, teniendo en cuenta Japón y sus problemas con el endeudamiento masivo que tienen y las tenencias de otros bonos. Y por otro lado eso, ¿no? Si puede anticipar que llegan tarde y si ellos llegan tarde, llegamos al final todos tarde a paliar una recesión económica. No sé cómo ves todo ese rompecabezas que te comento. Bueno, pues hay que hilar muy fino, pero vamos, de todas maneras, si hay alguien que se mueve de forma lenta, despacio, en este sentido, en política monetaria ha sido el Banco de Japón, porque como bien lo has comentado, ¿no? 17 años con los tipos de interés y los tipos de interés en negativo, ¿no? Me parece que desde enero de 2016. Sí. Estamos hablando que
vamos, que ellos tenían claro, han tenido claro que los tipos de interés tenían que estar en negativos porque ellos tenían un problema crónico de deflación. Y es que tenían una población muy envejecida y los salarios no subían. Han empezado ahora a subir los tipos de interés porque si ven como hay los salarios por fin empiezan a subir. Japón es cierto que a nivel de deuda pública, a nivel absoluto, tiene una deuda muy abultada, pero cuando hablamos de deuda neta, ¿no? De lo que realmente debe al exterior, el saldo neto, no es así. Luego es una economía bastante sana. Pero sí es cierto que a día de hoy hay bastante movimiento, bastante volatilidad también tanto en el Nikkei como el yen. La reacción ha sido al revés, porque el Banco de Japón ha dicho que sí, que va a dejar de controlar la curva de tipos de interés, va a empezar a subir los tipos, o los ha empezado a subir, pero se ha cubierto las espaldas. También va a dejar de comprar ETFs, porque llevaba tiempo, fíjate el intervencionismo, ¿no? Que ha tenido el Banco de Japón, ¿no? En ETFs de bolsa, también ETFs de real estate, pero no va a dejar de comprar bonos. Luego va, porque al final yo creo que ahí está aquí la cuestión, ¿no? Sí. ¿Quién va a comprar tantos bonos que hay emitidos y circulando por ahí, ¿no? Luego, en algún momento determinado, los flujos para satisfacer esa necesidad de dinero para los bonos, eh, pues tendrán que venir de otros activos, ¿no? Y de otros activos que hay, pues será de renta variable, fundamentalmente. Te quiero preguntar también por los mercados, ¿no? Porque estamos diciendo S&P 500 en máximos históricos, 5.200 puntos, oro volviendo a romper máximos históricos, muchos activos de riesgo tirando. Claro, llevamos mucho tiempo diciendo, igual hay mucha sobrecompra, igual tiene que venir una corrección, 4 meses consecutivos de subidas. Tanto atracón, no sé si a ti te parece sano de cara a la consolidación del movimiento o estamos en unos excesos que estamos en mitad de la fiesta y nos da igual, la música suena y seguimos ahí. Así es difícil. Cuando entramos en fase de excesos, el- la mayoría no nos damos cuenta. Cuando vemos las encuestas de sentimiento, la inmensa mayoría de los inversores, tanto minoristas como profesionales, son artistas, pero más con unas lecturas que son extraordinarias. Aquí nadie se está cubriendo, por ejemplo, con opciones put, que están súper baratas, porque la volatilidad la estamos viendo ahora. Estoy viendo el VIX, ¿no? O el V-Stocks y están por debajo de los 14 puntos. O sea, con una volatilidad regalada, unas opciones put regaladas y una sobrecompra excesiva, nadie se está planteando cubrir sus carteras. Bien, excesos, ¿no? Cuando hablamos de excesos, yo creo que la mejor forma de interpretarlos, aparte de la sobrecompra, que la hay, que es muy abultada, es mirar un poco a los PERs, ¿no? O al PER cíclico, ¿no? Los fundamentos. Y el otro día, pues cogí y dije, me voy a coger un gráfico del Nasdaq, porque quizás dentro del debate que hay en la actualidad, sectores, si estamos dentro de esa fase de excesos, pues en el 97, ¿no? Que fue cuando Greenspan me parece que fue que dijo lo de Rational Exuberance, ¿no? Que da una exuberancia irracional en los mercados de renta variable. Pues desde entonces, aproximadamente, el PER actual, ¿no? O el PER cíclico de Standard Poor's 500 era unas 33 veces y llegó hasta 40 y pico en el 2000. O sea que el mercado continuó subiendo durante 3 años más y desmarcándose totalmente de lo que son los fundamentos. Luego yo diría que hoy la bolsa está cara, son niveles compatibles, se podría calificar de burbuja por valoraciones, por sobrecompra, por posicionamiento de mercado, por índice de sentimiento, no nos equivocamos, pero también es cierto claro, que la burbuja puede continuar inflándose. El asunto es encontrar ese catalizador que nos alerte o que a todo el mundo espabile o nos haga espabilar a todos de golpe de que realmente pues hay una burbuja. Mira, también el Rojero pregunta por aquí, dice, ¿y si después de dejar China de comprar deuda de Estados Unidos también deja de comprar Japón? Nos deja ese planteamiento. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, China poco a poco está dejando de comprar deuda de Estados Unidos. Pues tiene que haber alguien, Héctor, que compre esa deuda. Y si no hay nadie que la compre, pues puede ser que los bancos centrales tengan que volver a comprar la deuda que emite su propio país. Y eso puede volver a ocurrir. Luego, y por eso, dentro de la propia Reserva Federal se plantea que a lo mejor no hay que reducir tan rápido el balance porque en el futuro a lo mejor hace falta o se va a una situación donde hace falta volver a comprar
bonos. Esa es la situación actual, es la que tenemos, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente ese es el dilema que hay. Mientras tanto, pues bueno, hay que seguir tendencias también, hay que mirar con cautela el comportamiento de los mercados y seguir el comportamiento de la economía. Y desde luego que yo creo que vamos a tener unos meses bastante interesantes de aquí al verano y después del verano. Además, con las elecciones de Estados Unidos ahí en el horizonte. Claro, el tema de las elecciones también puede desvirtuar bastante el debate de la economía y el hecho de que quieran que aguante, ¿no? Por la administración, por parte del Tesoro. No sé si hay telefonazos a Powell para decir, oye, en algún momento haz alguna bajada, ¿no? Antes del verano, aunque sea como señal acomodaticia. Es complicado, ¿no? Es una situación difícil de... Yo entiendo que es una situación difícil de gestionar por parte de los banqueros centrales y también de los gobernantes, ¿no? Bueno, desde un punto de vista de los gobernantes, pero no bueno, de parte de Jerome Powell, yo creo que la situación ahora es fácil. Se lo he visto muy calmado, ¿no? Sí, Yo se lo le he veo visto que calmadísimo, dice, sí, sí, sí. el problema, realmente el problema que afrontan los bancos centrales, los gobernantes, los banqueros centrales, los gobernantes, los primeros ministros, es cuando la economía se va para abajo y el desempleo pues empieza a repuntar, ¿no? Y la gente, pues entonces sí, ahí es el gran problema, ¿no? Y ahí es cuando los bancos centrales probablemente actúen con rapidez. También lo ha dicho Jerome Powell, ¿no? Que si hay debilidad repentina, ¿no? En el mercado laboral, pues en ese caso, pues sí se podría plantear la bajada de tipos de interés. Lo que sí es cierto es que también, desde un punto de vista del gobierno, de la administración Biden, lo que está provocando también que la economía esté funcionando tan bien y esté tan caliente es que esa deuda, ¿no? Esos déficits, pues no paran de aumentar y es uno de los riesgos que no paran de crecer. Y por eso, pues esa dinámica que estamos viendo en los mercados del todo sube, ¿no? Suben los activos refugio y los activos de crecimiento o los activos cíclicos, donde vemos que sí, esas políticas expansivas favorecen tanto monetaria, ¿no? En este caso más la política fiscal, favorecen el crecimiento económico, pero generan desequilibrios. Y esos desequilibrios, pues en algún momento pueden saltar o no, porque si la economía continúa creciendo, pues puede llegar un momento que decidan, ¿no? Los gobernantes pues empezar a ajustar y corregir los desequilibrios acumulados. Ya por último, antes de desconectar, que sé que además estás haciendo el esfuerzo hoy, que estabas ahí recuperándote de estos catarros casi primaverales que tenemos, ¿no? Porque ya casi estamos en primavera y sé que estás haciendo el esfuerzo y te lo agradecemos todos, tanto yo como la comunidad, seguro que lo tienen en consideración. Pero fíjate, estamos viendo ahí el famoso dot plot una vez más en pantalla y las estimaciones de ese diagrama de puntos de la Reserva Federal, que estiman a largo plazo 2,5% en el suelo de los tipos de interés. Esto es lo que sí que no se ha movido. No creen que va a haber tipos de intereses más bajos del 2,5%. Por tanto, pues eso, ese escenario en el que consideran que puede haber un crecimiento del 2% estable va acorde, ¿no? Con este dot plot, este diagrama de puntos de tipos, no el suelo de tipos más alto de lo que estábamos acostumbrados desde el 2008. Sí, mira, un segundito, Héctor. Mira, yo por la general me suelo quedar con, en lugar de coger el dot plot, porque al final tienes que hacer un poco la media, ¿no? Hacer los gráficos y todo eso. Yo me quedo con el cuadro, ¿no? Porque en el propio cuadro ya te hacen la media, ¿no? Te facilita, la verdad, que es mucho la vida, ¿no? Y no tienes por qué estar ahí. Hombre, el dot plot te ayuda A ver porque qué hay un vota poquito cada más de uno, claro. dispersión, más dispersión entre los puntos. Dice, bueno, es que entre un punto y otro hay uno que piensa que los tipos que están a 5,5 y otro al 4,25, ¿no? Y dices, bueno, esta gente se dedica a lo mismo, ¿no? Te hace dudar, ¿no? Pues sí, bueno, hay algunos que son capaces de salirse de lo normal, ¿no? Y decir su opinión como realmente la piensa, ¿no? Y esos son los puntos que están muy separados y que nos pueden dar esa información. Pero fíjate, para este año los tipos podrían acabar en 4,6, el año que viene en 3,9, al siguiente, el 2026, en el 3,1 y para el largo plazo en el 2,6% con la inflación controlada en objetivo en el 2% y con una economía creciendo al 4%. Ese es el escenario que se está planteando la Reserva Federal y que para que se mantenga esos niveles de desempleo y esa economía creciendo, pues hace falta que bajen los tipos de interés desde ahora pues unos 2, 3 puntos porcentuales más
y que la economía, en ese sentido, pues lo va a agradecer y va a conseguir mantener el ritmo. La verdad es que es el escenario de Goldilocks que hace mucho tiempo que todo el mundo lo plantea y que la Reserva Federal lo sigue escribiendo y lo sigue poniendo en sus proyecciones económicas. Sí, siguen en el idilio puro, no hay miedo, están sin miedo absoluto, van hacia adelante, van tirando y mientras los datos les respaldan, pues ellos están subidos en el barco de la felicidad. ¿Qué vamos a hacer? No les vamos a cortar, no vamos a ser nosotros quien les corte la alegría, ¿no? Claro, claro, pero es cierto que también sería, por nuestra parte, no sería sincero señalar que no hay riesgos, ¿no? Y yo creo No, que los está riesgos claro. están perfectamente identificados. Yo creo que los riesgos están principalmente pues, en lo que es la deuda, y la deuda sobre todo soberana, ¿no? Y hay que mirar pues, cuánto suben los tipos de servicio a la deuda o cuánto es el peso, ¿no? O cuánto es el coste de la deuda en términos de PIB. Ese tipo de ratios nos van a dar realmente información sobre si pues, bueno, puede saltar algún tipo de riesgo en el futuro. Y no han parado de aumentar y además con bastante verticalidad pues en los últimos meses por lo que hemos comentado, porque hay mucho déficit y los tipos de interés no paran de bajar, no se plantea que bajen en un futuro próximo, ¿no? Pues Luis, como siempre es un placer haberte tenido por aquí y además, pues eso, en un momento de, en un momento de no el estado físico que nos gusta cuando estamos un poquito acatarrados y así que pues eso, que un placer tenerte, siempre interesantes tus visiones y tus análisis y nos vemos pronto. Un abrazo muy muy grande. Muchas gracias, Héctor. Pasa una buena tarde. Hasta la próxima. Gracias, un Adiós. abrazo. Bueno, pues ya está, nos acercamos al final del programa, dame un segundito. De hecho, voy a cambiar otra vez, me voy a poner ya en solitario, queridos amigos. Dame un momentito, no os vayáis, un momentito que nos despedimos como nos merecemos. Bueno, lo que estaba diciendo, que muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha sido un especial interesante y de hecho más interesante de lo que me pensaba. Creía que iba a generar menos interés y bueno, siempre que habla Powell, pues mirad lo que ha repercutido tan positivamente en los mercados. Muy, muy interesante. Mañana vamos a digerir esto con mucha más calma, mucho más sosiego. Mañana el directo será a las 5 de la tarde hora española. Os espero por aquí. Vamos a analizar todo esto, las posibles o los posibles puntos positivos que tenemos después de la reunión de la Reserva Federal y los puntos más negativos, ¿no? Entre lo que se encuentra esto que comentábamos de Japón y toda esta situación. Muchísimas gracias a todos. Me chiva Chris por ahí por el chat que hemos conseguido casi 800 espectadores. Si tenéis a vuestro primo, amigo, tal, que se pueda meter en este momento y así llegamos a los 800 espectadores, casi que os lo agradezco. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en Discord, no lo he dicho. Y bueno, pues eso, en Discord. Y mañana a las 5 de la tarde en solitario estaré yo para analizar absolutamente todo. También intentaré tocar a los expertos de Wall Street a ver qué me comentan con esta situación. Recordaos que acabo de hacer la entrevista a Ryan Dietrich, uno de los analistas más top de Wall Street, y que pronto la tendremos aquí en exclusiva, esa entrevista, como muchas otras de otros expertos de Estados Unidos y de otros países. En breve vais a tener novedades de entrevistas a analistas internacionales, que va a ser muy, muy interesante. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y por comentarlo por ahí. Y nada, no os digo nada más porque os iba a decir lo de mi newsletter, pero os lo digo mañana, gente, porque ya me vais a decir, este me va a vender hasta la plancha del pelo, y no, no es el caso. No quiero vender tanto, y aunque sean cosas mías, para que estemos relacionados todos y que, pues eso, que es contenido propio que yo creo que os interesa, pero no os quiero vender más. No, 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 no. Eso he mencionado en la newsletter, si eso os lo pasa Chris por el chat, y ya está. Muchas gracias a los nuevos, a los que habéis seguido todos de inicio, a Ángel, que muchas gracias por saludarme por ahí, que me ves también desde CryptoClasses, te mando un abrazo grande, espero que seas seguidor asiduo por aquí. Y nada, nos vemos mañana a 5 de la tarde hora española con todas las novedades y nada, que tengáis muy buena noche los que estáis aquí en este lado del Atlántico, muy buenas tardes para todos los que nos veis desde Latinoamérica y desde Estados Unidos y eso, sed buenos. Hasta mañana, chao.